Tengan todos una muy buena tarde. Por favor, solo confírmenme si estamos bien con el audio y con el video. Licenciado, buenas Sí, tardes. licenciado, se escucha bien. Ya, se escucha y se ve. Muchas gracias, muy amable. Bien, como han visto en la pantalla, nuestro tema de hoy es los principios procesales, pero antes de abordar este tema, vamos a hacer una pequeña actividad que nos va a llevar un tiempecito. Voy a explicarles de qué consiste. Ustedes, una vez de la orden ya acá, voy a enviarles a Classroom, va a llegar a su correo electrónico, van a recibir un mensaje donde están recibiendo un laboratorio. Este es un laboratorio, como yo lo había mencionado en el día martes, es un laboratorio que se refiere a cuestiones, a preguntas de jurisdicción y competencia. Son 10 preguntas, las preguntas son de respuesta de opción múltiple, por consiguiente solo es de marcar la respuesta que ustedes consideren que sea la correcta. Es una prueba que no es obligatoria, el que quiera la hace, el que no tiene ningún valor en relación a la zona de ustedes, no acumula zona, ni tiene ninguna ponderación para efectos de su nota final, sino simple y sencillamente es una práctica que vamos a desarrollar hoy para que vayan entendiendo ustedes, de hecho, cómo vamos a realizar nuestros exámenes ya cuando nos corresponda. La prueba va a durar 15 minutos, dice en las instrucciones, pero la vamos a estar terminando cuando el reloj marque las 4:10 de la tarde. A las 4:10 de la tarde se va a cerrar el examen. Yo les voy a pedir a ustedes que lo envíen antes de esa hora. No debiera tardar más del tiempo. Creo que es más que suficiente ese tiempo para responder 10 preguntas de esa naturaleza. Una vez concluye el examen y yo ya las tengo yo concluidas y hemos cerrado la prueba, les estaré reenviando a ustedes a sus correos la nota que ustedes obtuvieron sobre los puntos y con eso ustedes podrán autoevaluarse en el sentido de que vayan atendiendo o aprendiendo las cosas que aquí vamos explicando. No sé si hay alguna duda sobre esto que acabo de decir. Bueno, no existiendo dudas sobre este aspecto, entonces estoy por remitir y por publicar. De hecho, en unos 30 segundos a un minuto estarán ustedes recibiendo en sus correos ese laboratorio, en Classroom igualmente, y procedan a contestarlo. Yo estaré siempre conectado, pero a las 10 estaremos ya iniciando nuestra clase formal. Así que les deseo lo mejor y trabajen de forma individual. Lick, buena tarde. Una Sí, pregunta. Terminando sí. el examen, nosotros regresamos a clases aquí a Meet. Como ustedes quieran, yo voy a estar conectado acá. De hecho, si no quieren, no se desconecten, yo estoy aquí conectado. Si pueden trabajar sin desconectarse, no hay ningún problema. Seguimos en clases a las 4:10.
Bien, hemos concluido la experiencia esta, que tenía varios objetivos. Tal vez el primordial es que ustedes comiencen a tener su autoevaluación en relación al conocimiento de cada una de las instituciones que vamos a ir analizando acá. Pero también indirectamente tengo la intención que ustedes comiencen a conocer las normas, las disposiciones que nosotros utilizamos en algún momento para las evaluaciones, la prueba de la acumulación de zona. Como ustedes se fueron percatar, esta fue una prueba de 10 preguntas con un tiempo perentorio. Eso significa que cuando se establezca un horario, por ejemplo, si se dijera que el examen termina a las 10, pues lógicamente termina a las 10, cuando haya un minuto más pues se estará cerrando. Ahí me están escribiendo algunos que ya no los dejo enviar y no los dejo enviar porque yo dije que a las 10 en punto se iba a cerrar. A las 10 se cerró. De tal manera que si ustedes no se acostumbran a enviar su examen antes de la hora, sino sobre la hora, pueden correr el riesgo de tener estos problemas, que ya no tengan su evaluación y por supuesto no tengan una nota para un examen parcial. De tal manera que mi sugerencia es que ustedes envíen su prueba antes de que el tiempo cierre. Recuérdense que aquí la idea en este momento es de autovalor conocimientos, no es de sacar 10 puntos, porque si yo saco 10 puntos preguntándole a todo el mundo qué hay que responder, no es lo que al final yo entendí, y eso es hacerse una realmente mala percepción de lo que cree uno que está obteniendo o que está conociendo. Entonces, para aquellos que sacaron 10 puntos sobre 10, pues enhorabuena. Aquellos que sacaron 9, 8 o 7, pues me deja mucho, muy satisfactorio. Y aquellos que están por 3 o 4 puntos, no. Creo que ya la mayoría tuvo que haber recibido de vuelta su nota y a la par de su nota también la evaluación debidamente respondida con las preguntas malas y las preguntas buenas que ustedes hubieran tenido. Si alguien no lo recibió, tengo entendido que a veces esta información se va al spam de su sistema y por consiguiente, pues tal vez podrían buscarlo en ese lado. Pero bien, antes de que demos inicio a esto, quiero que me digan si tienen alguna duda, alguna inquietud de esta experiencia que acabamos de vivir. Por supuesto, para aclararlas y para que en el futuro ustedes pues no tengan ningún inconveniente. Sí, José Alfonso. Correcto. Deme un segundito. No sé si lo tratará de enviar ahí. Ya lo activé para que puedan enviarse, pero no sé si usted lo puede enviar. Vaya, de acuerdo. Bien, ¿alguna duda que tuvieran más? Licenciado, buenas tardes. Yo sí tengo Buenas una duda. tardes. Sí, Edgar. Yo soy consciente que usted ya lo dijo, pero no me quedó claro. Y es que en una de las preguntas decía que uno iniciaba el proceso de 15,000 quetzales, pero la deuda era de 50,000. ¿Y cuál Sí, era, digamos, por cuál había que realizar el proceso? sí. Yo recuerdo que usted lo comentó, pero no me quedó completamente claro. No sé si podría repetirlo, por favor. Sí, con mucho gusto. Dame un segundito. Vamos a ver, acláreme. La pregunta es la de los 15,000 quetzales, ¿verdad? Déjeme ver. Eh, ¿Será esta? José Alfonso, no, ¿quién me preguntó? Luis Enrique, ¿será esta la pregunta que usted se refería?
Esta será, esta última. Alguien me dice ahí porque esta es. Usted promoverá en el departamento de Zacatepec, que es una acción para obtener el pago de la suma de 15,000 quetzales, que es el saldo de la deuda de su cliente de un préstamo original de 50,000, que el juez es competente por razón de la cuantía. Las reglas de competencia que ustedes tuvieron que haber leído ayer y que yo de hecho también las expliqué en relación a esto es que cuando se cobran saldos, es juez competente el del monto original. Entonces, si aquí son 15,000 quetzales, es un saldo y el monto original son 50, 50 es competencia de un juez de primera instancia, no es competencia de un juez de paz. Eso está en el artículo, se lo vamos a buscar de una vez en este momento para que quedemos claros. El artículo 8 dice, si se demandaran pagos parciales o saldo de obligación de la competencia se determina por la obligación del contrato respectivo. O sea que el fundamento de esa respuesta es el artículo 8, numeral segundo, donde lo que estamos cobrando es un pago parcial. Por consiguiente, no podemos irnos por el pago parcial, sino por el monto del contrato original. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Siempre sobre esto, si es necesario, por favor. La idea es que ustedes salgan de sus inquietudes. ¿Alguien más que quiera preguntar? Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo estaba viendo una en la cual dice que uno va a promover lo de los 15,000 quetzales, ¿verdad? Pero el monto total de la obra era de 50,000. Yo recordaba que el juez de paz miraba hasta 50,000, licenciado. Juez de paz de la capital. Ah, El juez de paz de la capital, el juez de paz de la capital hasta 50,000. Jueces de paz de las cabeceras y algunos municipios hasta 25,000 y de todos los demás municipios hasta 15,000. Y el juez de paz de acá creo que es de San Juan Zacatepeques, entonces este tendría que conocer hasta 15,000. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Licenciado, buenas tardes. En la pregunta de la competencia se prorroga es razón de territorio, pero el fundamento sería el artículo 2 del código. El fundamento de eso se lo doy en este momento. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Denme un segundito, por favor. Artículo 3º. Hay que leerlo porque cuando uno lo lee, lo puede entender a la inversa. Por eso yo les deseo a ustedes que analicen que el juez competente la prueba de competencia se da por razón de territorio. Dice el artículo 3, la competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad de objeto de litigio y la jerarquía que tenga en el orden judicial pueda conocer del asunto que ante él se prorroga. Entonces, si ustedes analizan esto, dice que yo puedo prorrogar la competencia de un asunto de primera instancia ante otro juez de primera instancia civil. Entonces, ¿por qué? Porque es juez por razón de territorio, por razón de cuantía. Entonces, el juez de primera instancia civil puede conocer en otro territorio. Entonces, no dice acá que pueda prorrogarse la competencia ante un juez cualquiera, sino dice, se puede prorrogar ante un juez que por razón de territorio, tenga conocimiento y decisión, en asuntos civiles que por razón de la materia, de la cantidad de objeto de litigio, que es la cuantía o la jerarquía, que sigue siendo igual, que tenga en el orden judicial, pueda conocer el asunto que ante él se prorroga. Entonces, lo que aquí hay que entender en este artículo es, si yo voy a plantear una demanda ante un juez de primera instancia civil, pero es de Guatemala, la puedo prorrogar a un juez de primera instancia civil de Zacatepeques, es territorial. La prórroga siempre y cuando se va a dar en alguno de los supuestos que aparecen en el artículo 4. Entonces, si yo tengo una demanda civil planteada ante un juez de primera instancia, puedo prorrogarla ante cualquier juez de primera instancia civil de otro departamento, por alguna de las causas que aparecen en el numeral 4 de ese mismo cuerpo de normas. No sé si más o menos me queda claro. Sí, licenciado, muchas gracias. Yo lo había interpretado mal, pero ya con esta explicación me queda claro. Gracias. Sí, Betsy, yo sé que ese es el problema, que entendemos a veces equivocadamente el artículo, no es entendible, también es cierto. El artículo es un poquito complicado. Es decir, uno entiende que puede prorrogarlo ante cualquier juez. Entonces, lo que es el artículo es que usted lo puede prorrogar ante un juez de la misma jerarquía, de la misma cuantía, de la misma materia,
un asunto. Entonces solamente puede prorrogarse por razón de territorio. ¿Alguien más que tenga alguna duda siempre sobre este laboratorio que acabamos de tocar? Bueno, si no lo hay, entonces vamos a entrar ya en materia. Vamos a hablar, como hemos estado explicando, vamos a hablar hoy de los principios procesales. Bien, hablar de los principios procesales es un tema bien importante dentro de nuestro curso. Es importante que ustedes tengan un conocimiento general de qué son los principios procesales, cuáles son, porque esos principios procesales son la base sobre las cuales se construye el derecho procesal. Y es la base en la cual se constituyen otros derechos, por supuesto, sustantivos también. Pero en el ámbito del derecho procesal nuestro es importante que nosotros sepamos cuáles son las bases, porque inclusive estos principios procesales nos sirven a nosotros como métodos interpretativos de algunas normas. Algunos principios los van a encontrar ustedes claramente establecidos en un artículo y otros principios están inmersos en ese artículo. Entonces, yo voy a dar una explicación de un conjunto de artículos, de principios que no están en un número cerrado. Lo que quiero explicar es que pueden haber otros principios, pero yo estoy hablando tal vez de los más generales. E igualmente, dependiendo de las disposiciones, de las legislaciones, habrán otros principios importantes que prevalecen en este ámbito del derecho. Bueno, entonces, como les decía yo, para empezar, estos principios son la estructura sobre la que se edifica el ordenamiento jurídico procesal y además constituyen instrumentos de interpretación de la ley procesal. Si yo conozco los principios procesales, puedo interpretar la ley procesal. Podemos decir que son reglas universalmente aceptadas, y cuando digo universalmente aceptadas, estamos hablando en el ámbito universal. En muchas legislaciones prevalecen estos mismos principios y por ende son importantísimos. Estos son los que van a, insisto, hacer forma o permitir la interpretación de las mismas normas procesales. Quiero ser muy claro, esto no es un número cerrado, puede ser que existan más principios de los que aquí se mencionan, puede ser que se haya omitido alguno, pero en términos generales los que voy a explicar son los más generales. Entonces, el primer principio, yo voy a estar presentando en la filmina normalmente el nombre del principio y entre paréntesis un concepto que de eso da la Real Academia Española, para que tengamos una idea muy práctica de qué es lo que estamos hablando. ¿A qué me trato de referir? Que normalmente cuando hablamos de principio dispositivo nos quedamos en el aire, pero muchas veces ese concepto nos da la idea. Dispositivo es de disposición. ¿Qué quiere decir el principio dispositivo? Miren, estimadas amigas y amigos, ustedes van a iniciar ya a estudiar su carrera, van a ser abogados y ustedes van a tener que redactar demandas. Hoy voy a inventarme alguna, me voy a inventar una demanda de impugnación de un testamento por nulidad del mismo. Vamos a pensar que se hizo un testamento, pero en el testamento no participaron los testigos, que es un formalismo del testamento, y hay que plantear un juicio de impugnación del testamento. No les voy a preguntar en qué vía se va a tramitar esto, porque ya seguro que ustedes van a responder vía ordinaria. Claro, en este momento estamos hablando de la vía ordinaria, y yo voy a plantear esta demanda. Yo voy a disponer, por eso es el principio dispositivo, qué hechos voy a incluir en mi demanda. Los hechos los disponen las partes. El actor, su abogado, por supuesto, el demandado, su abogado, disponen qué hechos. Ustedes pueden poner más hechos, menos hechos, pero ojo, lo importante es que ustedes demuestren esos hechos. Porque dentro del proceso civil, la obligación de nosotros es demostrar lo que nosotros afirmamos. Nosotros en los hechos vamos a hacer afirmaciones, que se otorgó un testamento, que el testamento no cumplió con los requisitos, que el mismo es nulo. Es parte de nuestros hechos, que nosotros vamos a disponer. Y dentro de la demanda que vamos a redactar, tenemos un ofrecimiento de los medios de prueba que nosotros queremos que el juez desarrolle su oportunidad. Esa etapa de ofrecimiento de la prueba también nosotros disponemos. ¿Qué medios de prueba usted va a utilizar para probar sus hechos? Eso es un aspecto que usted va a decidir, va a disponer. Lo que trato de explicar es que el juez durante el proceso, él no puede alterar los hechos, no puede aumentar hechos, no puede disminuir hechos. El juez durante el proceso, la prueba que usted le ofrezca, que usted le proponga, el juez no va a poder integrar más prueba. El juez está prohibido crear prueba dentro del proceso. ¿Por qué? Porque quien dispone en el proceso
en toda su actividad, desde la iniciativa, ustedes disponen cuándo van a presentar la demanda, inclusive pueden disponer cuándo terminarla de forma normal, por ejemplo, desistiendo de la misma, y también hay un aspecto importante en la demanda, ustedes van a redactar unas peticiones, unas pretensiones. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Pues que se declare nulo el testamento sin ningún efecto. Esa es su pretensión y sobre eso el juez también va a resolver, pero esa pretensión es una disposición de ustedes. Entonces, el proceso civil, basado en este principio dispositivo, significa que está a su disposición. Ustedes disponen cuándo lo inician, pueden disponer cuándo lo terminan, pueden disponer cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas y cuáles son sus pretensiones. Este principio es bien importante en el ámbito del proceso nuestro, del proceso civil. Es muy distinto al principio no dispositivo, sino acusatorio del proceso penal, por ejemplo, del cual no me voy a referir mucho. Antes de ese principio acusatorio había un principio inquisitivo en el proceso penal y el proceso civil era un principio dispositivo como actualmente se mantiene. Igualmente vamos a encontrar dentro de las normas del Código Procesal que antes a veces realizar un proceso en el menor tiempo posible. Por consiguiente, hay un principio de concentración. Debo ser muy claro, este principio de concentración más se relaciona a juicio oral. Nosotros en el Código Procesal Civil solo tenemos un juicio oral, que es novedoso. Ese juicio oral surge con este código, no existía en la ley anterior. Pero el juicio oral se caracteriza porque aplica mucho el principio de concentración. Cuando hablemos del juicio oral en el próximo semestre, ustedes van a ver que en ese juicio oral se desarrolla en una audiencia, o en un máximo hasta 3, pero en una de la primera, se desarrollan casi todas las etapas del proceso. Ahí en esa audiencia uno contesta la demanda, interpone excepciones, ofrece prueba, propone prueba y a veces hasta se puede diligenciar la prueba en una sola audiencia, porque se pretende que todas esas etapas del proceso se desarrollen en una sola audiencia. A eso se refiere el principio de concentración. Es muy propio, reitero, del juicio oral. De ahí tenemos un principio que es el principio de celeridad, que significa prontitud, rapidez. Yo he dicho que este principio es una utopía en el proceso civil. Ustedes van a analizar cuando hablemos del juicio ordinario, yo les voy a explicar todo el trámite del juicio ordinario, desde la demanda, las actitudes del demandado, el procedimiento de prueba, la vista, la sentencia. Y cuando comencemos a hacer los cálculos sin incluir los actos de comunicación o de notificaciones, se van a dar cuenta que un juicio ordinario en el código dura 69 días. Un juicio sumario, por ejemplo, en el código dura 32 días. Pero yo les digo a los alumnos, les digo a ustedes, que este principio de celeridad lamentablemente no se aplica porque esos 69 días hay que ponerles un punto para decir que son 69 días, poniéndole un punto en medio, son 6 años, 9 meses para quitar de un juicio ordinario. Y en juicio sumario, en lugar de 32 días, son 3 años, 2 meses, por hacer un símil nada más. Pero lo que trato de explicar es que lo que se busca en el proceso es que sea un proceso rápido. Recuerden ustedes que la justicia es ser pronta y cumplida, pero una justicia lenta no es justicia. Entonces, esto es lo que se busca a través del principio de celeridad, que se procura un proceso rápido, un proceso eficaz, que no existe y que se impida en lo más posible la prolongación de plazos y eliminar trámites que sean innecesarios. Un principio que es bien importante es el principio de inmediación, definido como cercano a alguien o cercano a algo. El principio de inmediación no es ni más ni menos que la obligación del juez de presidir los procesos. Es decir, el juez no debe estar metido en su despacho y las partes alegando con el oficial, auxiliar judicial. El principio de inmediación es la presencia del juez y el contacto directo con las partes. Lamentablemente nosotros tenemos un proceso escrito y como proceso escrito perdón, a alguien se le puso ahí, se nos estaba grabando un avión, nos estaba grabando, no sé. Bueno, entonces, y como proceso escrito, es un proceso a largo plazo, es un proceso donde pues dentro de su despacho comienza realmente a juzgar papeles, nada más, es necesario. Y este principio de inmediación también es muy típico del juicio oral, no quiere decir que no se dé en el juicio escrito, por ejemplo, en un juicio ordinario, es obligación del juez presidir todas las diligencias de prueba.
está en una diligencia de declaración de parte, una declaración de testigos, es presencia del juez. Pero en el juicio oral, como se caracteriza por audiencias, normalmente el juez está presente en todas las etapas del juicio. Este es un principio que, insisto, obliga al juez a estar en presencia directa con las partes. Principio de inmediación. Tenemos un principio de orden también. El principio de preclusión trata de dar orden al proceso. Nuestro proceso se desarrolla por etapas. Cuando yo hable del proceso, les voy a explicar que hay 3 etapas importantes. La etapa de iniciación, la etapa de debate y la etapa de decisión. Pero estas etapas a su vez se dividen en etapas también. Por ejemplo, en la etapa de iniciación se presenta la demanda y se le da un tiempo al demandado para que se manifieste. En la fase de prueba o fase de debate hay un periodo de tiempo para que las partes propongan sus medios de prueba y se diligencien los medios de prueba. Y en la parte de decisión, pues se señala un día para los alegatos y luego el juez dicta la sentencia. Pero todas esas etapas tienen plazos bien determinados, de tal manera que si transcurre una etapa, nosotros no podemos regresar a ella. Yo no puedo plantear una apelación, la ley me dice 3 días, no la puedo plantear 1 minuto después de los 3 días. Normalmente los medios de impugnación comienzan a correr a partir del día siguiente, o los actos casi todos comienzan a contar a partir del día siguiente de la notificación. Si a ustedes hoy, que es día jueves, les notifican una sentencia que no están de acuerdo, la ley les da 3 días para plantearla e impugnarla, tienen el día viernes, que es un día, lunes otro día, y martes otro día. El miércoles, a la primera hora que ustedes lleven el memorial, usted ya les precluyó ese derecho. ¿Por qué? Porque no podemos saltearnos, se transcurre una etapa y no podemos regresar a ella. Entonces, ese es el principio de preclusión, lo vamos a encontrar en el periodo de prueba de 30 días, en la interposición de medios de impugnación, en ciertas diligencias vamos a encontrar que la ley da plazos y esos plazos hay que cumplirlos porque transcurren, nosotros no podemos regresar. No podemos estar ya pendiente de dictar sentencia y vamos a regresar a la fase de prueba de un juicio porque la ley lo prohíbe basado en este principio de preclusión. Luego vamos a tener un principio de eventualidad. El principio de eventualidad lo que nos hace y nos permite es que nosotros podamos plantear defensas, plantear pruebas, que aunque no las vayamos a utilizar, eventualmente quisiéramos utilizarlas, pues es importante de una vez ofrecerlas, de una vez presentarlas. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando hablemos de la teoría de la prueba acá, que ustedes en su demanda, por ejemplo, ustedes pueden ofrecer los 7 medios de prueba que aparecen en el código, pero a la hora de proponer medios de prueba, tal vez solo necesiten uno. Pero por aquello de que eventualmente ustedes quisieran también aquel medio de prueba, mejor hay que ofrecerlo, porque si no lo ofrecen después no lo van a poder proponer. Pero eso lo vamos explicando oportunamente. A eso se refiere el principio de eventualidad. Este principio de adquisición procesal también se refiere a la prueba. Vaya, miren pues, en la prueba es el elemento más importante de un juicio de conocimiento y de cualquier proceso. Si ustedes quieren convencer al juez, lo tienen que demostrar. Ustedes van a ver oportunamente que la prueba civil no es igual que la prueba penal. La prueba civil es una prueba de demostración. La prueba penal es una prueba de averiguación, pero eso lo vamos a explicar en su oportunidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando llevo un juicio? Demostrarle al juez mis afirmaciones. Si yo le dije al juez que se redactó se hizo un testamento, que el testamento es nulo porque no hubo testigos, tengo que demostrárselo. ¿Cómo se lo voy a demostrar? Pues lo normal pensar es que con el mismo documento, o sea, el mismo testamento, allá va a aparecer que no hay testigos. Y esa es la prueba fundamental para probar eso. Pero a mí se me ocurre también que quiero presentar testigos que vieron que no hubo. Yo puedo ofrecer en mi demanda testigos y el documento, pero a la hora de la prueba tal vez solo es necesario proponer la prueba documental y no así la prueba esa. Pero a lo que trato de referirme acá es que como la prueba es tan importante y fundamental, cuando yo presento una prueba, no quiere decir que esa prueba prueba a mi favor. Cuando yo ingreso una prueba y le ingreso legalmente al juicio, la prueba prueba para el juicio, prueba para el proceso, no para las partes. No vayan a creer ustedes que porque el actor presentó 10 pruebas, él es el ganador del juicio y el demandado no presentó nada. No, porque las pruebas que el actor presenta al juicio son para el juicio y por ende pudieran probar inclusive en contra del actor. Entonces, la prueba no prueba para quien la propone, sino prueba para el proceso y puede probar a favor o en contra de quien la propone. Esto es el principio de adquisición procesal. Es un principio de prueba. Tenemos un principio constitucional también en el proceso civil que no podría obviarse, que es el principio de igualdad. Ustedes saben que en la Constitución dice que todos somos iguales frente a la ley, pues en el proceso todas las partes son iguales frente al proceso. No se puede tratar en forma distinta al actor del demandado.
Sin embargo, hay alguna disposición que vamos a discutir y vamos a explicar el otro semestre cuando hablemos del juicio sumario, que ha sido objeto de inconstitucionalidad porque le da una obligación al demandado que no se la da al actor. Pero el juicio en sí tiene que tener las mismas posibilidades, tiene que tener las mismas oportunidades, puede ejercer sus mismos derechos, tanto el actor y el demandado, basado en este principio de igualdad. Tenemos un principio de economía procesal que busca que un proceso, pues aparte de que no sea de plazos cortos, se dé con rapidez, pues también sea económicamente barato. Yo no sé cómo van a cobrar ustedes, ya se van a dar cuenta ustedes que el proceso civil realmente no es barato. Lamentablemente es un proceso caro, oneroso, se convierte oneroso por tardado de sus trámites, por los complicados de sus procedimientos, pero también es un principio procesal que haya economía en el proceso civil, y a eso se refiere el principio de economía procesal. Hay un principio de probidad que es un principio de honradez. Aquí lo importante es que actuemos de buena fe dentro del proceso, no solo el juez, sino también las partes. Todas las partes, los abogados, las partes, los terceros, los jueces, deben de actuar con rectitud, con integridad, con honradez. Ese es el principio de probidad. O sea, podemos utilizar los medios de impugnación que la ley nos permite, pero debemos de actuar de esa manera y no perder nuestra integridad buscando otros mecanismos a efecto de obtener una resolución favorable. Es un principio importante ser probo dentro del proceso civil. Tenemos un principio de escritura. En nuestro proceso es típicamente escrito y no es nuevo. Son más de 500 años de que nuestro proceso civil es escrito. Recuerden ustedes que cuando la colonia española estaba acá y se quería impugnar algo o plantear un recurso ante la corona, pues había que hacer un documento y había que enviarlo por escrito a España, y luego no sé cuántos meses después vendría tal vez la respuesta. No existían mecanismos para hacerlo más rápido y era escrito. Y se ha mantenido escrito por mucho tiempo. Sin embargo, la tendencia es que nuestro proceso se convierta oral. Si bien es cierto, en nuestro proceso civil hay un juicio oral, realmente es escrito casi en su totalidad. Entonces, hay un principio importante en el proceso civil nuestro, que es el principio de escritura. ¿Por qué razón? Porque prevalece la escritura sobre la oralidad. Contrario a esto, hay un principio de oralidad que es la tendencia moderna a desarrollar los procesos. Y cuando digo tendencia es porque en Europa, en el derecho anglosajón, en Sudamérica, ya se utiliza el juicio oral en materia civil para todo el proceso. Guatemala se ha quedado a la saga de este tema, sin embargo han habido 2 intentos para convertir el proceso en un proceso oral. Hace 15, 17 años se hizo un proyecto de Código Procesal Civil, donde prevalecía la oralidad sobre la escritura, y hace unos cuantos años también la actual Corte Suprema de Justicia intentó hacer unas modificaciones al código para convertirlo más en oral que escrito. Entonces hay una tendencia de que el proceso sea oral. Actualmente, este principio de oralidad solo se aplica con mucho énfasis en el juicio oral, que empieza en el artículo 199 del Código, que ustedes pueden ya comenzar a leer cuando quieran, pero que estaremos analizando hasta el semestre entrante. Hay un principio de legalidad, es decir, miren, los actos no los podemos hacer como se nos dé la gana. Es decir, los actos tienen que estar basados a una disposición legal. El principio de legalidad en el proceso civil significa que lo que ustedes hagan tienen que hacerlo como lo dice la ley. Si ustedes ponen de más, eso no va a ser inconveniente, pero lo que no pueden es omitir o hacer las cosas como no dice la ley. Me voy a explicar. Si a ustedes la ley les dice, por explicar algo, les dice la ley que hay que poner la edad en la demanda, hay que poner la edad. Si ustedes no ponen la edad, ese acto puede declararse nulo. Si en una notificación, cuando uno hace una cédula de notificación, el notificador tiene que incluir la hora y el día de la notificación y no lo hace y lo dice la ley, así va a ser. Si, por ejemplo, en la declaración de testigos, ya les va a tocar explicarlo, hay en la declaración de testigos, es obligación desarrollar la diligencia en el mismo día de todos los testigos de la parte que lo propone. Si yo lo hago en un día sí y otro día hago el resto de esos mismos testigos, la ley me lo prohíbe, eso se va a volver ilegal. Entonces, yo debo cumplir con un principio de legalidad. No es igual que el principio de legalidad en el derecho sustantivo. En el Código Civil, por ejemplo, dice el principio de legalidad se basa en que yo puedo hacer lo que la ley no me prohíbe. Si yo hago algo y la ley no me lo prohíbe, estoy libre para hacerlo. Acá no, aquí tengo que hacer, conforme a las normas procesales, lo que la ley dice que tengo que hacer.
Entonces, tengan bien presente, ustedes tienen en su código lo que dice, cuáles son los requisitos, y esos requisitos hay que cumplir, porque de no cumplirlos, el acto podría declararse nulo, es el principio de legalidad. Ahora bien, ¿podemos convertir un acto nulo en válido? Sí, porque también encontramos un principio de convalidación. Claro que somos humanos y como humanos podemos equivocarnos, podemos hacer un acto que aparentemente es nulo. Yo puedo no poner la edad en la demanda, pero si la otra parte no se da cuenta y la otra parte no alega la nulidad, entonces va a tener pleno valor. El notificador puede hacer una notificación sin ponerle la hora ni el día, pero si la otra parte a la que se le notificó no alega ese error, y se va a convalidar. Ese error, ustedes lo van a ver cuando hablemos de medios de impugnación, hay que alegarlo en los 3 días. Si a mí me notificaron hoy, no le pusieron día y hora y pasan 3 días automáticamente y no alego la invalidez o la nulidad del acto, ese acto es válido. Y eso se llama principio de convalidación. Es un principio bastante interesante y bastante importante. Cuando yo hablaba del principio dispositivo al principio de esta exposición, les decía que el principio dispositivo es que yo dispongo cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas y cuáles son mis pretensiones. Y sobre esos hechos, sobre esas pruebas, sobre esas pretensiones es que el juez se debe manifestar en la sentencia. El juez no puede inventar hechos, ni puede agregar más hechos que lo que las partes le pongan de su conocimiento. El juez no puede incorporar medios de prueba y el juez no puede decidir sobre otras cosas que no son sujetas al proceso. Y eso se llama principio de congruencia. El juez debe ser congruente con los hechos, las pruebas y las pretensiones deducidas en el proceso. Eso es también un principio bien importante para aquello de que un juez quiera extralimitarse. Y hay un principio de contradicción. Este principio de contradicción nos quiere decir que cualquier inconformidad dentro del proceso debe de realizarse siempre dándole la oportunidad a la parte contraria. Es decir, si yo a un juez le digo, mire, señor juez, la notificación fue nula, el juez no puede decir, haz nula, el juez debe de oír a la otra parte dando el derecho a que se manifieste. Si yo presento una demanda de divorcio, el juez no puede declarar con lugar el divorcio si previamente no le he dado la oportunidad a la otra parte de manifestarse, de contradecir. Si yo creo que hay un error en un acto procesal y se lo alego al juez, el juez no puede decir que existe el error si no le da oportunidad a la otra parte de manifestarse en relación a ese error. Y eso se refiere al principio de contradicción. En este principio, los actos procesales deben ejecutarse dándole la oportunidad a la parte contraria para que intervenga dentro de esos principios de contradicción. Bien, eso en términos generales, mis estimadas amigas y amigos, son los principios en general del proceso civil. Todos estos lo van a encontrar en unas normas. Voy a tratar de redactar tal vez un pequeño laboratorio para la próxima sesión, donde yo les pregunte qué principio creen ustedes que está inmerso en ese artículo, para que ustedes tengan más o menos una idea. Ahora, pues me permito dejarles a ustedes la oportunidad de exponerme, lo que ustedes quieran exponerme. Tienen minutos para preguntas y respuestas en relación a este tema. Sí, por favor, José Alfredo. Mire, pueden haber errores en la demanda, que usted realmente, el error que usted haga y identifique mal un inmueble no es un error de forma, sino viene siendo un error de fondo. Yo a lo que me refiero es, si a usted la ley le dice, el Código Procesal le dice, vamos a ver, para realizar la declaración de testigos debe de hacerse en un solo acto, así dice la ley, un solo acto. O sea, si usted propone 5 testigos, y ese día va a juzgado, el día que le señalan va al juzgado, lleva 3, el juez le va a decir a usted, bueno, oímos a estos 3 y renuncia a los otros 2, o señalamos otro día para que vengan los 5. Pero el juez no puede hacer una diligencia de 3 hoy y hacer una diligencia de 2 mañana. Si el juez hace eso, ese acto es nulo. Pero si esa nulidad el juez la hace y nadie se la alega, puede convertirlo en un acto válido. A eso es a lo que me refiero. Entonces, en los actos que se desarrollan dentro del proceso. Ahora, si usted puso una mala notificación, y esa pregunta es interesante porque yo recuerdo un caso en el cual una persona presentó una demanda de desocupación y en lugar de poner la zona 1 en su demanda puso zona 2, sucede que cuando el juicio se fue con toda la de ley, nadie se percató de zona 1 y no la zona 2, como era.
Y sin embargo, y plantearon apelación, y se fue en apelación, y volvieron. Pues eso es un error, en este caso, del autor. Es un error que no va a tener un endeudamiento, es un error grave, que le va a perjudicar a la hora de tomar una decisión. Usted, cuando hace una demanda, tiene que redactarla con tal claridad y precisión, que usted sepa que a la hora que el juez dicte la sentencia congruente con eso, usted tiene las posibilidades. Pero si usted se equivoca en un nombre, por ejemplo, vamos a pensar en un nombre, yo en lugar de, a mí me notifican y yo soy Mario Estuardo Gordillo Galindo, pero notifican a Mario Estuardo Gordillo Castillo. Yo no soy. Entonces, esto no se alega a través de una nulidad, esto se alega a través de una excepción previa, que sería falta de personalidad, porque la persona que están demandando no soy yo no soy Castillo, yo soy Galindo, pero eso lo voy a explicar oportunamente. No, son los errores que se cometen dentro del proceso, que violan el principio de legalidad, pero que nadie alega su nulidad y por ende se convalida y por ende es válido. A eso me refiero, pero no sé si le queda claro. A usted, José Alfonso. ¿Alguien más? Licenciado, entonces estábamos hablando de forma. ¿Qué sucedería cuando hay un error de fondo? Por ejemplo, una prescripción. ¿Una qué? Y si no, por ejemplo, una prescripción del derecho. Prescribió el derecho y ¿qué es lo que sucede si nadie se da cuenta? Si nadie se da cuenta, si usted no alega la prescripción, el juez va a condenarla a pagar la obligación que ya prescribió porque usted no se defendió. O sea, yo no sé si es lo que usted me quiere preguntar, a veces que me interesa mucho la pregunta, pero si las deudas prescriben en 5 años como norma general. Yo tengo mi deuda, ya pasaron 5 años, van 6 y presentan la demanda. El juez le da trámite a la demanda, me notifican a mí. Yo veo la demanda, ya no me auxilio de ningún abogado, o el abogado que me auxilio es ignorante y no sabe nada y no plantea nada. Y cuando se entra me van a condenar a una obligación prescrita porque yo no alegué la prescripción. Mi obligación que tuvo que haber sido, a la hora de defenderme, cuando me dan la oportunidad de defenderme, yo alego la prescripción. Normalmente la prescripción se alega a través de excepciones. Ahí la van a ver, se llaman excepciones previas en el juicio ordinario, pero se llaman excepciones en términos generales en juicio ejecutivo. Y usted únicamente tendría que decirle al juez, mire, tengo plantear la excepción previa de prescripción. Y le explica, señor juez, la obligación fue hace más de 5 años, se prescribió. El juez le da un trámite, es accesorio, un trámite incidental, y resuelve con lugar la prescripción y se terminó el juicio. Y usted va a lograr la ganancia para su cliente que ya le prescribió. Pero si el cliente no se defiende, el juez no lo va a hacer de oficio. Ah, ok, muchas gracias, licenciado. A usted, gracias por su pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, así que les deseo una feliz tarde, que tengan un buen descanso. Nos vemos el martes de la semana entrante. Hasta pronto, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.